Ex convictos de Reddit, como fue el primer día en la prisión. Me metí en un lío cuando tenía 19 años, y tuve que pasar 60 días en una prisión de mínima seguridad que tenía un programa de liberación escolar o laboral. En la primera hora que pasé dentro, después de que me registraran desnudo, me metieron en un dormitorio con otros 30 chicos que cumplían condenas de 3 a 5 años. Tenía una pequeña colchoneta de espuma azul para dormir en el suelo, ya que había un gran exceso de gente en el centro. Un tipo del otro lado de la habitación, que parecía desayunar gente, se me acercó y me dijo: «Oye, ¿no te dieron un casillero de zapatos?». Yo digo: «No», me dice: «Vamos», y me hace señas para que lo siga. Salimos de la habitación y entramos en el vestíbulo, donde hay un guardia más adelante. El tipo que está conmigo dice: «No le dieron un casillero». El guardia dice: «Hasta que no lo pongan en otro dormitorio con una litera libre no tenemos más que dar». El chico que está conmigo dice que eso es una estupidez y volvemos a nuestra habitación. Aproximadamente una hora más tarde estoy en un círculo charlando con todos los otros chicos que están en este dormitorio, y están como: «Tenemos que darte un apodo de prisión». Otro tipo dice que deberíamos cortarte el pelo para que puedas asustar a tu madre cuando salgas. Así que a estos chicos se les ocurre el apodo para mí: Serpiente. Entonces empiezan a hablar tipo: «Hey, ¿has oído hablar de ese tipo Serpiente? Es un tío malo». Estos tipos eran todos geniales. Tenían el trabajo de ser la fuerza de limpieza en las instalaciones porque podían llevarse bien, y se podía confiar en ellos para hacerlo, y les hacía ganar algo de dinero cada día. Así que pasé 2 días en esa residencia con ellos antes de que me trasladaran a la residencia del sótano, donde estaba toda la peor gente del edificio, mientras esperaba mi traslado a la residencia con permiso escolar o laboral. Había al menos 80 personas en esta habitación gigante sin ventanas con 40 literas. Había un guardia allí todo el tiempo porque los chicos se peleaban todo el tiempo. Estuve ahí unos 4 días y no hablé con nadie. Un día estábamos en fila en el pasillo a punto de que nos dejaran entrar en la cafetería para comer cuando uno de los chicos de mi anterior residencia bajó por el pasillo empujando un trapeador y una cubeta. Un tipo grande, de unos 40 años. Pelo largo y negro y pelilla. Mirando al suelo. Levanta la vista, me ve y me dice: «¿Qué pasa, Serpiente?». Y sigue su camino. No se nos permitía hablar mientras estábamos en la cola, pero todos los que estaban a mi alrededor le oyeron decir eso y me miraron como diciendo: «¿Quién coño es este tío?». Después de unos minutos, 2 chicos más de ese dormitorio vienen caminando y hacen lo mismo. «¿Cómo te va, Serpiente?». Asiento con la cabeza y ellos vuelven a lo suyo. Fue increíble. Para dar contexto, yo estaba en una situación de maltrato, y había tenido una pelea física con mi maltratador. Ninguno de los dos presentó cargos, pero el Estado decidió presentar cargos en nuestro nombre. Acabaron acusándonos a los dos. El agente que me detuvo me llevó directamente de urgencias a la cárcel. Me sorprendió con esto cuando salíamos de urgencias. Nunca me pusieron una orden de alejamiento, lo que fue en parte la razón por la que pude borrar los cargos después de los hechos. Sinceramente, de camino a la cárcel, lloré tanto que vomité. Me registraron. Se llevaron todas mis cosas, me hicieron un test de VIH y mi historial médico, y me tomaron las huellas y las fotos de la ficha policial. Tardaron unas 6 horas. Después, separaron a los hombres de las mujeres, y nos trasladaron a lo que básicamente era una enorme celda de detención llena de sillas de cemento, y un oficial de guardia en un escritorio en el centro. Había un banco de teléfonos cerca de la mesa del oficial, y un montón de televisores de pantalla plana en las paredes que emitían repetidamente una especie de info universal de bienvenida a la cárcel, sobre todo consejos legales y cosas de procedimiento. Básicamente pasé todo el primer día en la cárcel ahí, probablemente 15 horas en total. Me trajeron comida 2 veces. Ambas veces, era un almuerzo en bolsa con un sándwich de jalea, y mantequilla de maní, un emparedado mortadela y algunas mini tortillas. Una mujer borracha que estaba a mi lado me cambió su sándwich por el mío de jalea y mantequilla de maní. Hacía un frío del cagajo en esa habitación. Sinceramente, lo que más me sorprendió fue lo amable que era todo el mundo. Yo era la típica chica blanca, joven y privilegiada, y supongo que esperaba que la cárcel diera más miedo. Pero todo el mundo con el que hablé fue muy amable y servicial. Una señora mayor me ayudó a hacer una llamada. Otra señora me contó todo sobre su nuevo bebé. Uno de los tipos a quien estaban procesando conmigo me dio $20 para un taxi a casa cuando saliera. Sin embargo, la mayoría de los guardias fueron poco serviciales y groseros. El que estaba en el mostrador hizo un montón de bromas a nuestra costa, gritó a la gente por tener que ir al baño, se burló de personas que eran adictos evidentes, y le dijo a una mujer diabética que tenía que esperar a estar encerrada para que le dieran insulina. El cambio de la celda de detención a la celda de aislamiento llevó más de un día entero. La pobre señora acabó prácticamente semi-inconsciente antes de que la llevaran al servicio médico. Espero que esto responda un poco a la pregunta.
Me recuerda a una vez trabajando en emergencias que nos llamaron a la estación de policía de un pueblo. Nos llamaron por hipoglucemia. El tipo estaba a punto de desmayarse. Los agentes le compraron un McDonald's y le dijeron que se lo comiera, pero se negó. Le gritaban para que se lo comiera. En cuanto llegué, mi compañero intentó darle glucosa. Le dije que lo dejara en cuanto olí su aliento. Olor a fruta muy azucarada. Llevé a este tipo a urgencias y su glucosa era de casi 1500. Esa hamburguesa con patatas y Coca-Cola lo habría matado. Mi viaje comenzó en la cárcel del condado de Harris. El número de presos es constante, por lo que el proceso de registro dura entre 2 y 5 días, lo que significa que la mitad de mi primera semana la pasé durmiendo en el frío suelo de cemento. Cuando entré en mi primer depósito era justo antes del desayuno, así que la mayoría de la gente estaba durmiendo. Mi litera estaba encima de un tipo gigante con aspecto de presidiario. Entré con 17 años. Se despierta cuando estoy subiendo para decirme, ¿qué tal? Más tarde me hace un montón de preguntas, y anuncia a sus colegas que soy un tío genial. ¡Qué suerte la mía! Vi a algunas personas recibir patadas en los dientes a menudo, sin embargo todo el mundo me trató bien. No vayan a la cárcel, chicos. Hacía frío y daba miedo. Entré con el menor número de pertenencias posible, para no tener que preocuparme de que algo se perdiera o no me lo devolvieran. Se llevaron todas mis cosas y mi ropa, y tuve que ponerme la ropa que me proporcionaron, ropa interior de malla y el traje de preso de siempre. Creo que me dieron una almohada y una manta y me acompañaron a mi celda. Estaba en un bloque que tenía varias celdas, y me las arreglé para que me pusieran en una celda para mí sola. Muchas de las otras tenían 2 chicas en una celda. Me habían dado un trozo de papel, así que lo doblé en forma de corazón de origami y me tumbé en la cama, helada, mientras lloraba. Me habían detenido en mi casa después de una gran pelea con mi exnovia. Nunca la toqué, pero había destruido algunas de sus propiedades y las mías. Vivo en un estado que no admite chorradas, así que aunque ella no quiso presentar cargos, el estado los presentó de todos modos. Me senté en la parte trasera de una autopatrulla durante 2 horas frente a mi casa. El sheriff que me arrestó fue realmente amable y bueno conmigo, tanto como pude serlo. Sin embargo, cuando llegué a la cárcel fue otra historia. A nadie le importas una mierda. En ese momento no eres más que un número para ellos. Estuve en la sala de espera unas 6 horas esperando una litera. Era una habitación pequeña con otros 6 reclusos y un pequeño banco de cemento. Hacía calor y algunos olían fatal. Cuando por fin tienen una litera libre, te agarran y te dicen que te lleves un juego de cama y te pasean por la cárcel. En fila india. Cada vez que te paras tienes que ponerte de cara a una pared. Era como la escuela primaria y es humillante. Finalmente llegué a mi pabellón y era uno de esos con un montón de mesas en el medio, y luego 2 pisos de celdas de 2 camas. Te dicen en qué celda y si arriba o abajo. Una vez dentro, te cierran la puerta con llave. En ese momento te das cuenta de que la has cagado. No puedes salir, no puedes dar una vuelta para alejarte de tus sentimientos. No puedes fumarte ese cigarrillo por el que te mueres. No puedes hablar con tus amigos. No puedes hacer ninguna de las mierdas que has pasado toda tu vida haciendo. Eres absolutamente nada en ese momento y no les importa una mierda. Sigue siendo solo 0391643 para ellos. Solo tengo 18 años y nunca me había metido en problemas. Nadie puede venir a salvarte, nadie puede sacarte de la situación en la que te encuentras. Dormí unas 15 horas hasta el día siguiente. Finalmente me dejaron salir a la zona común. Tuve la oportunidad de usar el teléfono, pero a quien iba a llamar, mis padres están muy en contra de tratar a una chica con cualquier tipo de falta de respeto. No podía llamarles porque sabía que perdería los nervios, y lo peor que puedes hacer en la cárcel es parecer un niñito. Así que dormí más. Lo único que podía hacer era dormir. No tenían libros ni televisión. Todo lo que uno podía hacer era dormir o hacer ejercicio. Te das cuenta de lo jodidamente agradecido que estás, y de lo mucho que das por sentado. Ver a tus mascotas o ver y hablar con la familia. Lo más importante para mí fue la música. Con la música puedes escapar. En la cárcel no hay música hasta que llevas un tiempo y puedes conseguir comisaría. Me parece excesivo por romper algunas cosas. Entiendo que no es gran cosa y sigue siendo un delito, pero ir a la cárcel por ello me parece realmente estúpido. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un poco menos de una semana. Todo fue acusado de violencia doméstica, así que fue prisión obligatoria. Me arrestaron en un condado muy corrupto y me arrestaron por cargos falsos. Fui al centro de detención del condado de Ashe, en Carolina del Norte. Me llevaron al centro de fichajes de la cárcel, y me tomaron la foto y las huellas dactilares. Me llevaron a una celda, o bloque de celdas, como algunos lo llaman. Nunca había estado en la cárcel y me sentí muy incómodo. Los otros reclusos me estaban midiendo y no hablaba con nadie.
Tenían un pequeño altavoz junto a la puerta con un botón que se pulsaba para hablar con el funcionario de prisiones. Yo lo pulsaba muy a menudo para hacer preguntas porque no sabía nada de lo que era estar en la cárcel. Pero al hacerlo, los otros reclusos se sintieron incómodos, y me dijeron que dejar de hacerlo porque parecía que los estaba delatando porque hablaba mucho con los guardias. Ni que decir tiene que ese día no me duché porque no me apetecía ducharme delante de otros 30 hombres. Una semana más tarde, uno de ellos se me acercó, y me dijo que sabía que era nuevo y que era incómodo, pero que tenía que ducharme. Lo que hice porque eventualmente tengo que ducharme, ¿verdad? Terminé pasando 6 meses ahí antes de que pudiera salir. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.